Amén. Bueno, me siento contento, gozoso de poder volver a la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Sí. Miren, hoy tengo un tema que he preparado y está en el Evangelio de Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16. En realidad, en Lucas hay una serie de parábolas, ¿no?, que Jesús contó, que Jesús enseñó, ¿no? Desde el capítulo 15, solo estoy mencionando, desde el capítulo 15 hay una serie de parábolas que Jesús enseña. Como dicen en Chile, los enseña al tiro, ¿sí? Son una parábola, una tras otra, son parábolas una tras otra, explicadas en ese momento. No son parábolas aisladas, que fueron contadas un día y luego el otro día, no, sino que en ese mismo momento que Jesús estaba enseñando, enseñó estas 5 parábolas. La parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Esa enseñó aquel día. La parábola de la moneda perdida también enseñó ese día mismo. La parábola del hijo perdido o los hijos perdidos, o conocida como el hijo pródigo, también enseñó en ese mismo día. La otra parábola es la parábola del mayordomo infiel. Y la última parábola es la parábola del rico y el Lázaro. Esa es la más conocida. No, la más conocida es la del hijo pródigo. Pero ya sigue rico y Lázaro. Sí, ahora, a diferencia de las demás parábolas, la parábola del rico y el Lázaro desubica a muchos. Muchos intérpretes no dan en el blanco, se desvían de la intención de Jesús, ¿no? Elucubran y sacan interpretaciones medias extrañas y raras. Se pierden estudiando la parábola del rico y el Lázaro, ¿sí? Se pierden ahí. Comienzan a fundamentar que el tema ahí es el infierno y que el rico estaba en el infierno y que se estaba consumiendo. Y entonces le dan el tenor del infierno. Pero, queridos hermanos, estas parábolas están relacionadas una al otro. No podemos separarlas, ¿sí? Es un conjunto de enseñanzas que Jesús está dando a conocer. ¿Y sabes cuál es el tema de las 5 parábolas? El tema así central es la que está en Lucas 15, por favor, 2. Lucas 15, 2. Esta es la llave para entender todas las parábolas. Lucas 15, 2. Desde el 1. Sí, desde el 1 vamos a leer. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué clase de gente se acercaba a Jesús para escuchar los sermones? Los publicanos, los pecadores. La crema y nata. Es la crema y nata. Las personas que se acercaban a Jesús eran personas con malos antecedentes, personas que habían tenido una vida negra, ¿sí? Personas que habían vivido una vida mala, digamos así. El texto dice que esa clase de gente se acercaba a Jesús. Yo siempre me he preguntado por qué será que hoy los pecadores ya no se acercan a nosotros. ¿Será que hemos cambiado el mensaje? Porque es demasiado. No, hermanos, la verdadera santidad atrae a los pecadores. La falsa santidad repele a los pecadores. Oh, ahí está, pues, entonces. Cuando se predica el evangelio, los pecadores vienen a Jesús. Pero ¿sabes por qué la iglesia o por qué la gente no se acerca a nosotros? Porque cree que nosotros somos súper moralistas, que le vamos a hablar que tiene que dejar el cigarrillo, que tiene que dejar el alcohol, que tiene que dejar el cerdo, que tiene que dejar esto, que tiene que dejar lo otro. Entonces, cuando ven a un evangélico con su Biblia, la gente está creyendo que nosotros somos quienes predicamos y le prohibimos a la gente que deje de hacer ciertas cosas. Ese es el concepto que tienen los pecadores hoy día de la iglesia de hoy. ¿Sí? Que le vamos a hablar, que deje esto, que deje lo otro, que deje el pecado. Si bien es cierto, el mensaje del Señor enseña a dejar el pecado, pero ese no es el tema.
Ese no es el tema principal de la Escritura. Dios no nos ha llamado a condenar a la gente. El mismo Jesús dijo, yo no he venido a condenar, sino ¿a qué? A salvar. Él no vino a condenar, sino Él vino a salvar. Nosotros nos hemos sido llamados para criticar, para juzgar. Y hay gente que entiende mal el papel de la iglesia. El ministerio de la iglesia no es de juzgar y criticar. El ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la piedad, es el ministerio de la justificación. Ese es el ministerio de la iglesia, del perdón. Nosotros hemos sido llamados para enseñar a las personas acerca del perdón de Dios. Ese es nuestro mensaje. Y de eso tratan esas 5 parábolas. ¿Sí? Miren lo que ocurre. Vamos al verso 2 del mismo texto que estamos leyendo, ¿no? Y los fariseos y los escribas, dice así, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Había otro grupo, este grupo de élite, llamado escribas y fariseos, que cuando vieron que los pecadores iban donde Jesús, ¿a quién comenzaron a criticar? Maffer. ¿A quién comenzaron a criticar? A Jesús. A Jesús. ¿Sí? Lo comenzaron a criticar a Jesús y le dicen así despectivamente, con los pecadores come y a ellos recibe. Ajá. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Sí, exacto, que es un pecador como ellos, que tiene, es libertino, ¿no? No es el Mesías. Que no es el Mesías porque está sopacando el pecado, está consintiendo a los pecadores. ¿Cómo es posible que haga esto este Mesías? Él no debe recibir a los pecadores. Él no tiene que comer con los pecadores. Él tiene que juntarse con nosotros. Porque ¿quiénes eran los fariseos? Personas pulcras, guardaban bien el Shabbat, diezmaban la menta, el eneldo y el comino, ayunaban 2 veces al día y daban diezmo de todo lo que ganaban. No robaban, no adulteraban, eran justas. Del buen vivir. Exacto, eran del buen vivir, ¿no? Sí. Ellos eran así. ¿Me entienden? Y la gente cree que nosotros somos como los escribas y fariseos. Sí, hay cristianos que lamentablemente dan esa fachada de ser moralistas y que su tema es la moralidad. Si bien es cierto, nosotros los cristianos debemos vivir vidas altamente éticas. Pero nuestro mensaje no es predicarle a la gente acerca de vidas altamente éticas. Nuestro mensaje es enseñarle a la gente de un Salvador crucificado. De un Salvador que ha ganado el perdón para ellos de sus pecados. Ese es nuestro mensaje. ¿Qué le cuestionaban a Jesús según Lucas 15:2? A los pecadores recibe y con ellos come. La palabra allí, el verbo que está ahí, es recibir. Recibir. Recibe a los pecadores. Ese es el verbo, recibir. En el griego la palabra recibir tiene 2 maneras. Doshemai y prodoshemai. Tiene 2 para recibir. Nosotros en el español no, pero recibir es recibir. Pero en el griego hay una diferencia. Doshemai y prodoshemai. Y no son iguales. Prodoshemai quiere decir que tú cuando alguien te toca la puerta, tú lo recibes, pero de mala gana. ¿Ya? O sea, tú lo recibes, sí. Por compromiso, pero de mala gana. Pero Doshemai quiere decir que te da tanta alegría, tanta emoción de verlo, que eres capaz de comerte con esa persona un almuerzo, una cena. Aquí en el griego está Doshemai. Jesús está recibiendo con todo el cariño, ¿sí? Sin tener en cuenta su condición a estos pecadores. Los está recibiendo. Jesús está haciendo Doshemai, los está recibiendo con corazón. No importando lo que hizo, no juzgándolo, no para criticarlo, sino para comerse una cena con estos pecadores y decirle que el Dios de los cielos es un Dios benigno, amoroso y compasivo y que recibe a los pecadores. Es bajo ese contexto, hermanos, que Jesús cuenta las 5 parábolas. Y hoy, por el tiempo, porque por esto es una semana de estudios, ¿no?
Sí sabes, una semana estudiar cada parábola. Solo voy a estudiar la última. La última parábola, la más difícil, pero la más sencilla a la misma vez. Si es que seguimos este hilo, ¿no? Vamos ahora sí a Lucas 16, por favor. Lucas 16. 19. Sí, había un hombre rico. ¿Qué dice que era? Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos al comienzo. Jesús nos habla de que había un hombre, ¿qué condición tenía? Rico. Miren, ahí hay algunas características para detectar quién era este rico. No cualquier rico, porque hay mucha gente rica. Aquí están las características para decir y entender quién era este hombre rico. Dice que se vestía ¿de qué? De lino fino. De púrpura y de lino. Lino fino. Cuando nosotros vemos el lino fino y la púrpura, ¿qué nos hace recordar? ¿Quiénes se vestían de lino fino y de púrpura en la época de Jesús? ¿Quiénes se vestían? Los dirigentes del templo, los sacerdotes. No, los sacerdotes, los dirigentes del templo. Los sacerdotes se vestían de lino y de púrpura. Por el hecho de la vestimenta, esa vestimenta era recontra carísima. No cualquier persona tenía acceso a ese tipo de vestimenta. Sí, el lino y la púrpura, eso para ese tipo de tela se sacaba del mar conchas, más de 50.000 conchas para pintar ese traje. Ese fue el traje que le regaló Jacob a José. ¿Se acuerda? Pero ese no era de púrpura. No, también es... No, era medio rústico, pero era colores. No, era de colores. De colores. Sí, claro, venían del mar esas conchas. Y entonces por eso que el vestido ese era carísimo. Los sacerdotes bíblicamente usaban ese traje. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando que el rico no era un rico de romano, digamos así, ¿no? Era un rico judío que pertenecía al templo. Era un sacerdote que había sido llamado por Dios para poder ser luz a los que están en tinieblas. ¿Qué les parece? Jesús está hablando aquí a los del culto, les está hablando a los del culto. Porque eran los del culto que le hacían la vida imposible a Jesús. ¿Se acuerdan al comienzo? ¿Qué dijimos? ¿Qué le decían los del culto a Jesús? Come con los Este recibe a los pecadores y con ellos come.
Aquí vemos este caso, está uno del culto ahí, un dirigente, un rico, que Dios lo eligió para ser su ministro, para poder ayudar en el servicio del templo cúltico, para poder dar luz a las personas, dar ojos a los ciegos, oídos a los sordos, pan al hambriento. Aquí hay un hombre rico, alguien, un religioso de alto rango del culto judío. A este representa el hombre rico. Y a su lado, ¿quién estaba? Lázaro. Lo opuesto. Lo opuesto. Lázaro representa a los que Jesús estaba recibiendo. ¿Da cuenta? Jesús comía ¿con quiénes? Con los Lázaros. Con los pecadores, con los Jesús comía con los miserables. Jesús comía con los desposeídos. Jesús comía con los que lloran. Jesús comía con los desnudos. Jesús comía con los que no tenían nada. Y aquí está contando esta parábola de este hombre Lázaro. Y así mismo se estaba viviendo en esa época, porque había un abismo entre los dirigentes judíos y los pecadores. bien pronunciado. Al punto que un dirigente no visitaba la casa de un pecador, porque creían que ellos habían pisado muy fondo y que no merecían del perdón de Dios. Pero qué cosa tan absurda, ¿no? Qué cosa tan absurda. Es que hasta ahora hay gente así, que cree que ustedes están perdidos. O sea, el hecho de ser pobre es pecador. Claro. No tanto, bueno, puede ser, pero aquí el tema no tanto es la pobreza, sino aquí es que el rico se cree que está por encima del resto de personas. Y aquí el rico no tanto es por su dinero, sino que es un rico debido a sus riquezas espirituales. Claro que era rico, no hay duda, era rico, pero él creía que debido a sus riquezas espirituales, él estaba cerca del reino de los cielos. En cambio, Lázaro, ni mirarlo. A él no hay que ni mirarlo. A él no hay que ofrecerle el perdón. A él no hay que enseñarle de la gracia. A él no hay que predicarle el evangelio, porque él está ya perdido. Él no estaba en la sociedad. Sí, claro, él estaba excomulgado de la sociedad, excomulgado del templo. Imagínese así era. ¿Sí? Y los ricos hasta ahora, que son religiosos, creen que usted y yo estamos perdidos por no congregarnos, por no ser parte de su denominación. Ese concepto tiene, Sí. es verdad. Ese es el concepto que tienen los ricos hoy en día. No, este está perdido. Alguien hace poco me escribió, arrepiéntete. Sí, somos Entonces, las ovejas negras. ellos no entienden el evangelio, por eso dicen esas cosas. ¿Me entiende? Ellos no entienden el evangelio. Y aquí vamos a ver la sorpresa, ¿no? Vamos a ver un poco de Lázaro. ¿Qué dice sobre Lázaro? Dice 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían También las llagas. las llagas. ¡Wow! Fíjese la situación mísera de este Lázaro. Era bastante paupérrima, degradable. Y lo interesante que dice que estaba a la puerta de la mesa. Hermanos, cuando los judíos tenían el templo, había mucha gente pecadora que trataba de alguna forma de conseguir la misericordia, el perdón de Dios. Y esto es verdad. Estos vivían debajo de Jerusalén, del templo. Debajo habían como una especie de suburbios donde vivían esta gente, despreciada, excluida y marginada del sistema judaico. Estos no podían llevar una ofrenda, no podían llevar una oveja, porque según ellos eran pecadores, leprosos. ¿Se acuerdan de ese estanque de Betesda? Ah, sí. Justamente eso estaba debajo de Jerusalén, en los suburbios. Entonces los judíos creían que ellos ya habían perdido toda esperanza de salvación. Y aquí vemos a este Lázaro, ¿no? En esta condición mísera. Dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ansiaban, los pecadores, ¿cómo ansiaban? Ser beneficiados del culto judío. Pero ellos le habían cerrado la puerta con candado.
y todavía con candado de acero, para que no puedan relacionarse. ¿Qué más? Estaba lleno de llagas. Sí, era verdad, eran pecadores. Su vida estaba contaminada. No es que eran pecadores teóricamente, eran pecadores de verdad. Habían manchado su vida con el pecado. ¿Qué más dice? Aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Quiénes serían los perros, no? Seguramente que se asociaban, porque eran judíos. Estos eran pecadores judíos que se asociaban con los perros, los gentiles, ¿no? Los gentiles eran considerados a veces como perros, en algunas ocasiones. Entonces tenían relación con otro tipo de pecadores. Por eso se les veía demasiado mal. Pero bueno, Jesús habla al final qué va a suceder. Que murió el mendigo. ¿Y fue llevado a dónde? ¿Por los ángeles? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mira, aquí hay algo interesante. El mendigo fue sepultado. Tan pobre era que ni siquiera le hicieron un velorio. ¿No? Porque dice que murió el rico y fue sepultado. Es decir, murió en un lugar, ¿cómo se llaman aquí? Donde entierran. ¿Cuál es el más lujoso acá, donde se entierra? Mausoleo, pero ¿cómo le llaman? Campo Santo. Un campo santo, ¿no? El rico murió en un campo santo. Con todos los laureles, ¿no? Le hicieron todas las cosas póstumas al rico. Murió como un hombre de honor. Sí, porque a los ricos mueren así, como de honor, como autoridad, con respeto, ¿no? Le festejaron todo. Pero ¿cuál es la diferencia con Lázaro? Cuando muere Lázaro, ¿qué sucede? No, exacto, a nadie le importa, porque ni siquiera se sabe dónde murió, dónde fue enterrado. Claro, no dicen, no. Pero, la sorpresa, y esto es la sorpresa del Evangelio, porque el Evangelio sorprende, hermanos. El Evangelio sorprende. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham, dice así. Esto le hace recordar a un hombre que murió. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de ese hombre que murió y que Satanás reclamaba su cuerpo? Moisés. Moisés murió, pero sorpresa, él no pudo entrar a la Jerusalén terrenal, pero la gracia es tan sublime, tan vasta, que aunque no vio la Jerusalén terrenal, y no hay por qué estar envidiando esa Jerusalén terrenal, fue llevado a la celestial. La sorpresa es que mucha gente que confía solamente en la misericordia de Dios estará en el reino de los cielos. Esa es la primera ilustración que encontramos aquí. ¿Cómo? Bueno, él había pecado, había herido la roca, ¿no? Sí, con ira. Y Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? No vas a entrar. No vas a entrar, le dijo así, a la Jerusalén. Terrenal. Pero la misericordia de Dios es tan grande que se fue a la mejor. La celestial, porque Pase directo. Exacto, o sea, se fue directo al cielo. Dese cuenta que Dios no es rencoroso. Dios es sumamente misericordioso. Exacto. Entonces, esa es la gracia, no hay nada que hacer. ¿Sí? Esa es la gracia. Sí, no fue rencoroso porque, que yo sí lo hubiera parado, ¿no? Sí, porque somos humanos. El mismo salmista David dijo, Señor, no quiero ser castigado por los hombres. Quiero que tú me castigues porque tú eres misericordioso. Yo no quiero caer en las manos humanas, sino en la mano tuya, porque tú eres misericordioso y bondadoso. Y que vemos que este hombre rico va al tormento y el pobre va ¿a dónde? Al seno de Abraham, no al cielo, sino al seno de Abraham. Hay que tener cuidado, ¿no? Algunos piensan que va al cielo. No, va al seno de Abraham. ¿Qué quiere decir seno de Abraham? Es consolar. Sí, está bien, pero ¿qué quiere decir seno de Abraham bíblicamente? Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que el pobre es contado entre los salvos. Ese es el seno de Abraham, la simiente de Abraham. ¿Sí? El seno es para abrigar, el seno es para dar leche, ¿no? Ese es el seno. Entonces el pobre no es que se va al cielo,
si no se va al seno? Es decir, a la promesa de redención, de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y aún los pecadores como este Lázaro. Entonces hay gente que elucubre y dice se fue al cielo y que el que muere se va al cielo. No necesariamente, no. Jesús vendrá y ahí recién iremos al cielo. Por ahora no. Todos los que mueren descansan en el seno de Abraham. Es decir, con la promesa y la garantía de la redención. En la actualidad, como ocurría en ese tiempo, ocurre lo mismo, que cuando mueren van al seno del Padre Abraham. Exacto. Pero no estamos diciendo que se van derechito al cielo, sino que estamos diciendo que se van con la garantía de ser salvos. ¿Sí? Con esa certeza de que ellos están reservados. Exacto, esa palabra me gusta. Reservados. Están reservados para vida eterna. ¿Qué pasó con el famoso rico? Veamos. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? Él dice que lo ve, ¿no? Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Aquí empieza una larga perorata entre el rico y Abraham, ¿no? Sí, hay una conversación entre el rico y Abraham. Pregunto, ¿los muertos hablan? El muerto nada sabe. Dice, No, los muertos no hablan. Pero aquí este muerto supuestamente está hablando con Abraham. Hermano, esta parte de aquí es ficticia. Es como voy a explicarles. Es como los tres cerditos. ¿Han escuchado el cuento de los tres cerditos? ¿Los cerdos hablan? No, pero ahí hablan los cerdos. algo imaginatorio. Exacto. En literatura se llama prosopopeya. Aquí hay una prosopopeya. Es decir, los muertos están hablando. Pero no es que hablan, sino que lo que hay que buscar ahí, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es la enseñanza que Jesús quiere impartir o compartir? ¿Estamos? ¿Estamos? Porque hay gente, me está hablando, o sea, quiere decir que no. Exactamente, mi pastor. Sí. Aquí se confunden muchos, porque conversé la semana pasada con un cura Ujú. del centenario. Sí. Y yo le decía, los muertos nada saben, nada ven, nada sienten. No, y ahí me decía de esta parábola. Claro. El rico le hablaba estando muerto. Y otra cosa, este no es algo literal, es simbólico, es una parábola. La parábola tiene mucha riqueza, muchas imágenes literarias. Entonces está vertido de estas imágenes literarias. Lo que nosotros como estudiantes tenemos que encontrar es la intención de Jesús. ¿Qué es lo que quiere enseñar? ¿Sí? Porque detrás de esto hay una enseñanza. Y ya vamos descubriendo poco a poco cuál es la enseñanza. La primera es que Jesús recibía a los pecadores. Y esos pecadores van a estar en el reino de los cielos. En cambio, los hijos de la luz, aquellos que se creen santos y justos, pues lamentablemente serán echados al lago de fuego. Esa es la primera enseñanza que nosotros captamos aquí. Pero me interesa ver esa conversación, ¿no? Lo que están conversando el rico con Abraham. ¿El rico qué le dice? Pero dice así, mire, el 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Está pidiendo misericordia al último tiempo, cuando ya está muerto. ¿Sí? Está pidiendo misericordia cuando ya está muerto. Ten misericordia de mí. Hermano, es en vida. La decisión por Jesús es en vida. Pero él está pidiendo misericordia, ¿no? Y le dice, ¿qué le dice? Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, está pidiendo una segunda oportunidad. ¿Qué le dice Abraham? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Cuál es el otro mensaje aquí que le está diciendo ahora Abraham? Hoy es, en vida es, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes y Lázaro
males. ¿Sí? Pero ahora Él es consolado y tú atormentado. Es decir, la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es en vida. Porque recibió persecución, porque recibió marginación, porque fue excluido, porque se le vio como un perdido. Es lo mismo que nosotros recibimos males de las grandes dominaciones que creen que estamos perdidos, porque no estamos con ellos. Entonces nosotros recibimos males en ese aspecto, ¿sí? El desprecio, ese es un mal, el desprecio de las grandes corporaciones o denominaciones que nos ven como perdidos. Pero nosotros no estamos perdidos porque sabemos que el Señor nos perdonó y nos justificó, nos lavó con su sangre y somos sus hijos y ciudadanos del reino de los cielos. Pero en la antigüedad, mi pastor, los que recibían así esto como castigo, esto, por ejemplo, la lepra, todo eso, se decían que era como una maldición. Exacto, sí. Se decía que era una maldición de Dios. Exacto. Y no es así, las enfermedades no son maldición de Dios. A veces son bendiciones. Sí. Para llevar Y hay que alegrarnos, ¿no? para llevarlo a los pies de Sí, y hay que alegrarnos por las enfermedades también. Digo, en ese tiempo, ¿a quién le daba esa enfermedad? A cualquiera le podría dar, sí, no, porque las enfermedades no respetan, hermana, condición. Hay gente rica como un rey sirio que estaba con lepra, ¿sí? Había gente pobre que también tenía lepra, y sí, son cosas así, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, lo que Abraham le está diciendo en vida, ¿sí? Tú recibiste fama en vida, porque eso es fama. Eso, cuando dice viene fama, es decir, todos te felicitaban, tú hacías banquete todos los días con esplendidez, ¿no? Y todos decían, qué gran hombre, ¿no? Que cómo nos invita. Pero en el fondo este hombre invitaba solo a los que le querían. Él invitaba solo a sus amigos. Jesús había contado que cuando hagas banquete, ¿a quién invita? A los cojos, a los mancos, a los pobres. Así que cuando usted haga la próxima vez banquete, no invite a sus amigos. Porque a veces nosotros invitamos, cuando es un matrimonio, esta me va a dar buen dinero. ¿Sí? Jesús invirtió las cosas y dijo, no, invitemos a los pobres. Y de verdad, sí podríamos hacer algún momento una cena para los pobres, porque ellos no nos pueden pagar. Lo hacemos como un acto de gracia. Y es que eso es lo que hace Dios por nosotros. Nos invita a la cena, a nosotros los pobres, los desposeídos de justicia, para Él darnos su justicia, para darnos su gracia, para darnos su cena. ¿Sí? Él hace eso, porque yo no le puedo pagar. Sí, le puedo agradecer, pero no pagar. Ahora, finalmente hay otra cosa que quiero que aprendamos aquí. Mire, siguen conversando, ¿no? Siguen conversando. Ojo, ya dije que esto es una prosopopeya, ¿no? Que hay un mensaje que hay que aprender nada más. No se fijen en otras cosas. ¿Qué más dice? El texto 26. Dice, además de esto, hay una gran cima, está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Ahora, quita la conversación. Entonces, te ruego, dice, te suplico, pues Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. O sea, ahí le pide el rico, le suplica a Abraham por algo. ¿Por qué le suplica? Le dice que Lázaro vaya ¿a dónde? a la casa de su padre, A la casa de sus padres. ¿Para qué? para que manifieste a los 5 hermanos, para que no. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Me sorprende esto. ¿Saben? Porque esta era una realidad. Los judíos, cuando estaba Jesús, ¿qué pedían? Señales. Claro. ¿Sí? Siempre a Jesús, ¿qué le pedían? Señales. ¿Qué está pidiendo el rico? Señal. Le dice, Padre Abraham. Padre Abraham. Tengo una idiota, le dice, ¿no? Una idiota. Padre Abraham. Padre Abraham, manda a Lázaro para que vayan los hermanos. Cuando lo vean a Lázaro resucitado, cuando lo vean a Lázaro de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Se van a arrepentir. Claro, se convierten todos en negros. Y es que esto le pedían los judíos constantemente. Ese era el mensaje de los escribas hacia el Mesías. ¿Qué señal tienes de que eres hijo de Dios?
danos señales. Si eres hijo, hasta el último, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Siempre estaban pidiendo Muéstranos al Padre. señales. Imagínense. Señales y milagros. Señales y milagros. Y Abraham, que representa al mismo Jesús, le dice lo siguiente. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lean su escritura, lean la Biblia. Moisés, son los 5 libros de Moisés. Los profetas, era toda la Biblia del Antiguo Testamento. Lean, para saber sobre la salvación, lean a Moisés y a los, porque ellos hablan de mí. ¿Sí? Cuando se lee a Moisés y a los profetas, ellos hablaban ¿de quién? De Jesús. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y yo les digo lo mismo a ustedes, hermanos. No esperen que yo haga milagros, no los voy a hacer. Tampoco hemos pedido. Amén. Miren a Jesús. Lean a Moisés y a los, porque Jesús dijo, las escrituras hablan de mí. Cuando leamos a Moisés y a los profetas, encontraremos a la divina persona de nuestro Señor Jesús, a la inmaculada persona de Jesús, al único y perfecto Salvador. No esperen otra cosa. Lean por favor a Moisés y a los profetas. Miren cómo termina la parábola. Dice así. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Qué tremendo, ¿no? Por eso Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos piden, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad, locura para los gentiles, para los griegos. Hermanos, en este tiempo y en la época de Jesús no esperemos milagros. Es suficiente lo que ya dice Dios en su palabra, lo que ha sido revelado. No necesitamos más, ya todo está hecho, está revelado. Finalmente, el 31. Mire lo que le dice Jesús, que representa a Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y hay uno que se levantó entre los muertos. Jesús. Y le creyeron. Cuando Jesús murió y luego resucitó, ¿creyeron? Pregunto. Hermanos, pagaron dinero a ciertas personas para decirle callen y digan que no ha resucitado. No les convenía. No les convenía. ¿Sabes cuándo fue este lugar de tormento para el rico y para todos los judíos? Fue cuando el año 70 vino el ejército romano y acabó para siempre con el templo de Jerusalén. Y ahí fue su lugar de tormento. ¿Cómo suplicaban? Y ahí se cumplió lo que dice Amós. Irán errantes de un lugar a otro buscando la palabra de Dios, pero ya no hallaban, porque los cristianos antes de que el templo sea destruido se habían ido. Dios le había dado alas de águila para sustentarlo en el desierto por 1260 días. Hoy la gente sigue pidiendo lo mismo. Señal. ¿Qué señal tienes? Y usted dígale, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Dios ha dejado su palabra. Duro, tienen un corazón más duro. Sí, exacto, pero Dios ha dejado su palabra. Esta palabra es el camino, el mapa que nos lleva hacia el cielo. Dios os bendiga. Amén.